Buenos días para todos. La verdad que venir después de Graciela es un desafío para uno que de esto sabe muy poco, de presentaciones, pero bueno, contarles un poco que para la sociedad de criadores, para los directivos y para los integrantes de la comisión técnica, esta no es una jornada de selección, es una jornada de selección distinta, no es una jornada común. Nosotros festejamos y celebramos los 30 años del Servicio de Evaluación de Reproductores, la prueba SER, que personalmente, después de haber estudiado sobre todo un poco la historia de cómo se formó, de su proceso, hay una frase que creo que personalmente la resuelve muy bien y la sintetiza, que es: reunirse es el comienzo, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Y bueno, contarles un poco del proceso. La sociedad de criadores también creo que personalmente hay tres palabras que la definieron y la definen y la caracterizan, que es la inquietud, la investigación y la innovación. La inquietud de aquellos productores, criadores y cabañeros que allá por el año 1978 empezaron con las pruebas de comportamiento en la unidad experimental, en la estación experimental Mario Casinoni, liderada por el ingeniero Fernando Lorenti. En aquel momento los cabañeros resolvían al destete de los animales qué animales querían enviar como posibles padres. Iban todos a la estación experimental, estaban hasta los 2 años, desde el destete hasta los 2 años, en las mismas condiciones, y ahí ellos medían y ranqueaban por peso, por ganancia diaria y algunas otras variables, los animales. Rápidamente vieron que esto tenía una limitante física. Lo primero, se podían enviar cierta cantidad de animales. Y a su vez tenían algunas otras limitantes que llegaban tan dispares los pesos al destete en función de los manejos de las cabañas provenientes, que no podían mitigar esas diferencias en ese largo de la prueba. Allá por el 1986-87 empieza un vínculo, un ida y vuelta muy importante entre Facultad de Agronomía, la cátedra de zootecnia, liderada en aquel entonces por el ingeniero Gonzalo González, y la sociedad de criadores. Eso a su vez potenciado por dos cosas bien importantes. Muchos de los técnicos de la cátedra retornaban del exterior de sus estudios de posgrado y a su vez la gran mayoría de los técnicos estaba, si bien eran unos investigadores muy estudiosos, estaban muy vinculados a la experiencia, al campo. Gonzalo González, criador y cabañero Angus, Edgardo Cardoso, asesor de empresas lecheras, Martín Aguirrezabal, asesor CREA, Diego Jimeno, funcionario en el ministerio, entre otros. Eso hace que ellos presentan a la sociedad de criadores el modelo animal, el sistema de modelo animal. Un sistema que permitía la evaluación objetiva e imparcial de los reproductores, evaluando también a sus progenitores. Es así que en 1991 se firma el convenio Sociedad de Criadores, Facultad de Agronomía y la Asociación Rural del Uruguay, ya que la Sociedad de Criadores no tenía personalidad jurídica en ese momento, y en agosto de 1992, Angus es la primera raza pura a nivel nacional en publicar la primera evaluación genética poblacional de reproductores, la prueba SER, que hoy cumple 30 años. Luego, en el 2001, ingresa INIA, que es actualmente hoy quien se encarga del procesamiento y análisis de los datos. Les quiero compartir también unas palabras, antes de pasar a la siguiente, de Gonzalo González en aquel momento, en 1991, en la firma del convenio, porque realmente él decía: es un salto cualitativo de muchos años en materia de evaluación genética. El país contará en breve con herramientas tecnológicas que lo colocarán a nivel de los países más desarrollados en esta materia. Es decir, estábamos en 1992 a la vanguardia del primer mundo en materia de evaluaciones genéticas.
Acá un poco de historia, que también personalmente me gusta mucho compartirla. El 20 de abril de 1991 se hizo la primera jornada de campo del sistema de evaluación genética en el establecimiento El Pobrecito de la familia Bentancur. Ahí tenemos los integrantes de la cátedra, pilares fundamentales en todo este proceso. La firma del convenio, el presidente de ese momento, Nicasio Ameixeiras, el decano de Facultad de Agronomía, Álvaro Díaz, y por la Asociación Rural del Uruguay, Enrique Gasparri. Por supuesto, otra de las frases que me gustó mucho en un anuario de 1991, decían, una vez más, decía la comisión directiva, una vez más la raza se coloca a la vanguardia en lo referente a mejoramiento en ganado de carne en nuestro país. Por supuesto mencionar las cabañas que integraron la prueba en 1992, Bayucuá, el Eucalipto, el Pobrecito y Trenza de Ocho, la Azotea, la Carolina, de la Universidad del Trabajo, Los Tilos, Sarandí Grande, también de la Universidad del Trabajo, y Ipoá. Al año siguiente se sumaron Caraguatá, El Puesto, La Cambicha, La Martineta, Santa María, Yamandú y Zanja Honda. Ahora quiero transmitirles la solidez y la consistencia que tiene nuestra prueba, que tiene 30 años. Primero, sin perder de vista el objetivo. El objetivo del programa siempre fue predecir el valor genético, el mérito genético de los animales. Fíjense que hoy tenemos 157.500 animales evaluados, 85.100 hembras, 72.400 machos. Dentro de esta evaluación también tenemos 5.700 animales importados, evaluados en nuestro país. Hoy hay 168 cabañas que integran la prueba y tenemos más de 3.300 animales genotipados. Pero también importante la evolución. De aquellas 9 cabañas en el año 1992, llegamos a las 168. En cortes cada 10 años siempre fuimos duplicando, ahí es 30.750, siempre fuimos duplicando la cantidad de cabañas, de animales evaluados y de nacimientos. Y un dato bien importante es que hoy en día, por año, ingresan a la prueba casi 11.000 animales pédrigue y puro controlados, por año. Aquí tenemos una de las planillas viejas de registros, también todos estos registros fotográficos y estas planillas son gracias al aporte del ingeniero Jorge Urioste, que la verdad que ha sido un aporte invalorable, todos estos registros que van a quedar por suerte para la sociedad. Bueno, de aquellas planillas en el 91, hoy es obligación de todos los cabañeros registrar por el SRGen un programa de INIA que nos ha permitido avanzar mucho en todo esto. Pero ¿qué características medimos y registramos? Y un poquito su orden cronológico. En el 88 eran 3 características que medíamos. Y la habilidad lechera, que se medía a partir del peso al destete. En el 95 sumamos la circunferencia escrotal. En el 2002, ya hace 20 años, empezamos a medir características de carcasa por ultrasonido, área de ojo del bife y espesor de grasa subcutánea. En el 2005 agregamos el marbling y en el 2007 comenzamos a registrar el peso adulto. Hoy en día, siendo la raza mayoritaria a nivel nacional, el legado pesa y nos anima a continuar redoblando esfuerzos. Y contarles un poquito en qué estamos trabajando. Estamos trabajando ya hace bastante tiempo, estuvimos con un proyecto de INIA, con un FPTA, lograr la población de entrenamiento para incorporar la genómica. La población de entrenamiento se logró a fines del 2020, con 2.034 genotipados, animales genotipados nacionales, y en el 2021 publicamos la primera evaluación genómica de la raza en Uruguay. Es decir, esta evaluación combina una pata de la información genómica, la información fenotípica y también la genealógica de los animales. Hemos incorporado también como consultor permanente a la comisión
y por eso esa sinergia de inquietud, investigación e innovación, al profesor Dan Moser. El profesor Dan Moser es decano asociado a la Universidad de Kansas y trabajó mucho tiempo en Angus Genetics, del American Angus, fue presidente, y bueno, hoy lo tenemos como consultor permanente. También hemos incorporado al ingeniero Francisco Peña-Garicano dentro de la comisión técnica, o sea, honorario, que es profesor asistente de la Universidad de Wisconsin-Madison, y la verdad que ha dado muy grandes aportes a todo esto también. Como algo nuevo, y en estos 30 años, es que gracias al compromiso de todas las cabañas integrantes del CER, y por supuesto el equipo técnico de INIA, el próximo año, en el 2023, tendremos los primeros EPDs para características reproductivas. Un desafío que ya hace 2 años nos habíamos planteado, siempre con el compromiso de los productores, de las cabañas que se suman, y el equipo técnico, y lo hemos logrado. Y después, por supuesto que en estos 30 años hay mucho por agradecer, y con esto ya los voy dejando. En primer lugar, a todas las cabañas, a las que estuvieron y hoy no están, a las que estuvieron desde siempre y siguen estando, y a las que se han ido sumando. Porque todos los días, durante más de 30 años, han mandado y han tomado registros fenotípicos de sus animales. Sin datos fenotípicos no hay evaluaciones. Después al equipo de trabajo de la Sociedad de Criadores, desde directivos, personal administrativo y por supuesto todos los inspectores, el cuerpo de inspectores desde el inicio, que no han sido muchos, pero han sido pilares fundamentales en todo esto. A los integrantes de la cátedra de zootecnia, liderados en aquel entonces por Gonzalo González y en la actualidad por Ana Espasandín, al equipo técnico de INIA, liderado por la ingeniera Olga Rabañolo, y a la Asociación Rural del Uruguay. A todos ellos, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Mario. Bueno, buenos días para todos. Un poco como les comentaba Graciela, la alegría de que nos estén visitando hoy aquí en INIA 33. Y voy a continuar un poco la presentación que hacía Juan Pablo. La idea fue hacerla en conjunto. Y para eso mostrarles un poco la línea del tiempo de lo que ha sido la evaluación genética Angus en el Uruguay. Y que, como comentaba Graciela anteriormente, ha sido un proceso muy exitoso donde la cantidad de animales que ingresan por año, considerando el año 2000, en la que había unas 20 cabañas y unos 2.000 animales, se ha multiplicado por 5,5 en estos últimos 20 años y el número de cabañas se ha multiplicado por 8. Eso transforma y cambia las dimensiones de la evaluación en términos de información que se incorpora y sin duda mejora la solidez de la misma. Eso ha sido un desafío importante para el sistema de registros nuestro, en el que tenemos que interactuar con las cabañas, pedirles información a los mismos, recibir, ingresar, digitalizar todo eso. Y estas son las 3 personas que trabajan en esa área. Ariel Calistro, el Chifa, Imar González y Fabián Lemes son los que llevan adelante hoy la evaluación genética en términos de intercambio de información con las cabañas. Ariel Calistro, el Chifa que está por allá, que anda hoy visitándonos, se retira el mes que viene, o sea que es de las últimas actividades, y bueno, él ha trabajado mucho y ha sido testigo del crecimiento de la evaluación Angus, y así que Chifa, muchas gracias. Eso ha permitido en el decorrer del tiempo ir acumulando información, y les voy a mostrar algunas gráficas de lo que es la información acumulada de pesos al destete en función de los años.
de características de peso 18, que es un poco menos, porque siempre hay algún refugio de animales que no son registrados en comparación al destete y al peso nacer, que son las características con mayor cantidad de registros. La circunferencia escrotal, que se mide en los machos, y bueno, y características que se comenzaron a medir más tardíamente, tiene una acumulación menor de registros, como son el área de ojo del bife, la grasa y el marblin. Con esto, aquí se completa el equipo de gente de INEA que trabaja en las evaluaciones genéticas. Él es Julio Costale, él es quien realiza las interpretaciones de las imágenes de ultrasonido que envían tanto los equipos de INEA, que integra Wilfredo Samit y Ángel Rodríguez, que recorren las cabañas junto con Ismar González, y los equipos de MG Agro y Hernando Bentancur, que toman registros de ultrasonografía de los animales cuando cumplen 18 meses. Eso se envía a INEA Tacuarembó, se interpreta y se incorpora a la información genética, a la evaluación genética. Ese crecimiento lo hemos podido sostener porque hemos desarrollado un software en base web y en el cual los cabañeros pueden cargar directamente la información que de servicios, diagnóstico de gestación, de los partos, de las pesadas al destete, y la información de los grupos de contemporáneos al destete, pesadas y también obtener reportes. Y a partir de este año generamos la posibilidad de que generen catálogos y tener los resultados de la evaluación genética disponible, más fácilmente accesible para los criadores. Pero el objetivo con el cual nosotros desarrollamos el software, y un poco adelantando o complementando lo que comentaba Juan Pablo anteriormente, fue poder tener evaluaciones genéticas para la raza en características reproductivas. En ese sentido, presentamos un poco la evaluación no hace muchos años, hace 4 años que tenemos operativo el sistema. En el 2018 comenzaron 11 cabañas cargando información, luego 15, 16 en 2020 y el año pasado, en 2021, en lo que fue la generación de nacimientos de 2021, la Sociedad de Criadores realiza un apoyo importante a la toma de registros para las características reproductivas. Eso se incrementa y bueno, y estamos en el 2022 capturando información. Estos son resultados parciales y bueno, estos son los partos de la generación de otoño. Pero bueno, un poco ese es la evolución. Tenemos un salto grande en 2021 y tenemos que tratar de consolidar el mismo en este año para, como decía Juan Pablo, poder tener DEPs para características reproductivas el año que viene, que ya tenemos estudios preliminares y bueno, lo vamos a tratar de concretar en el próximo para que quede publicado y disponible. Pero además de todo esto que les estoy contando, del sistema de registros, hoy cumpleaños un proceso de evaluaciones genéticas y en donde ellas son tradicionalmente el uso de información fenotípica, es decir, registros de las cabañas que se envían, de pesos, de mediciones de ultrasonografía, de pesos al nacer, pesos al destete, que son incorporados, información de genealogía, es decir, conocemos el parentesco de los animales, quiénes son los individuos individualmente y además quiénes son sus progenitores, y eso se utiliza para estimar los valores de cría de los animales en las características que sean relevantes para la raza. Ese proceso que empezó con pocas características y ha ido creciendo es lo que cumple hoy 30 años. Y si lo tuviéramos que abreviar en un esquema, tenemos una serie de cabañas que envían información, tanto de registros de pesos como de conformaciones de lotes y de grupos que están juntos. Esas cabañas se conectan por el uso de reproductores en común, se conoce la genealogía de todos los animales que participan. Ese proceso es un procedimiento estadístico, se obtienen resultados y se obtienen
los DEPs o diferencias esperadas en la progenie, que son el producto final de las evaluaciones genéticas. Entonces, ese es un proceso que en un solo paso permite estimar el mérito genético de los animales y del ambiente, considera las relaciones de parentesco de todos los animales y a su vez considera la información productiva nueva, pero también considera la información productiva histórica que se tiene para esas características y considera también las diferentes oportunidades, es decir, las diferencias que pueden tener en alimentación o en manejo los animales para tener un grado de expresión diferente de las características. En cada uno de los animales que participan de la evaluación y que las cabañas envían información, para diferentes características vamos a obtener la estimación del mérito genético, que la herramienta que se utiliza es la diferencia esperada en la progenie en estos animales, y esa estimación del mérito genético va acompañado de una estimación también de la precisión, es decir, qué tan cerca estamos del verdadero valor genético de ese individuo. La precisión es importante porque afecta las tasas de ganancia genética, es decir, si tenemos animales con precisiones muy altas, sabemos con un buen grado cuál es el mérito de ese animal para las características que nos interesen. Y tenemos diferentes maneras de mejorar la precisión en esas evaluaciones, y una de ellas es la selección genómica, y es un poco de lo que le vamos a hablar en este momento. Y la selección genómica mejora principalmente la precisión de las evaluaciones genéticas porque nos permite tener un mejor conocimiento del parentesco de los individuos. Si tenemos un individuo que tiene un padre y una madre que aportan el 50% de su información al animal, y a su vez ese padre tuvo dos abuelos que le aportan también a ese padre el 50% de la información, nosotros suponemos que el individuo va a tener una cuarta parte de la información proveniente de sus abuelos y que va a estar distribuida. Si tenemos en este ejemplo los abuelos que cuentan con la información en colores para hacerlo más gráfico, que van a aportar diferente a los padres del individuo, podemos llegar a un individuo donde parte de la información que estaba disponible en los abuelos se haya perdido. Y por tanto, el parentesco efectivo o la genealogía realizada de esos individuos, la genómica nos lo permite obtener. Entonces, si lo llevamos a una cosa muy simplificada, las evaluaciones genéticas, tenemos genealogía, registros productivos, un proceso estadístico que realiza la evaluación genética y nos da estimaciones del mérito genético de los individuos. Cuando queremos pensar en qué es la evaluación genómica y más allá del nombre, básicamente es el mismo procedimiento. Tenemos genealogía de individuos, registros productivos, y vamos a incorporar a esa información muestras de ADN que son obtenidas de los animales, se envían a un laboratorio y ese laboratorio nos da una serie de información de polimorfismos de nucleótidos simples que se encuentran en el ADN. Entonces voy a tratar de una forma muy rápida de explicarles cómo funciona eso. Ustedes se sacan las muestras de pelo de un animal, que puede ser de semen o de sangre también, se envían al laboratorio. El laboratorio, que ustedes capaz ya han escuchado el término, utiliza diferentes chips, que es decir, buscar en posiciones determinadas del ADN polimorfismos. Ese resultado da un genotipado para un individuo y que para cada uno de sus cromosomas va a tener en posiciones definidas
una medición de las variantes que tiene ese polimorfismo, que van a ser ceros, unos y dos, y esa información es la que recibimos nosotros de los laboratorios y se incorpora a la evaluación genética y ahí pasa a ser evaluación genómica. Y una de las ventajas que tiene esto es que si nosotros tenemos muestra de ADN de un animal y tenemos el proceso de la evaluación genómica consolidado, vamos a poder estimar y predecir a partir de esa muestra de ADN el mérito genético de un animal integrante de la población. ¿Cómo se construyó esto? ¿Cómo llegamos a tener una evaluación genómica en Angus? Un poco lo adelantaba Juan Pablo. Partimos de un proyecto financiado por INIA que trató de realizar el genotipado, es decir, el envío de esas muestras de ADN a ese laboratorio y recibir esa información para incorporar a la evaluación a partir de muestras de semen que nos enviaron de toros destacados, las cabañas, muestras de pelo también de animales destacados y de padres con alta precisión, porque para iniciar eso necesitábamos animales que tuvieran mucha precisión en su evaluación. Las casas de inseminación también contribuyeron con muestras para poder hacer obtener animales que eran importantes para la raza, y la asociación rural, que también en cada una de sus inspecciones toma muestras de pelo y los mantiene, colaboraron para poder obtener muestras de ADN de esos animales. Inicialmente, en el año 2021, el año pasado, se publica por primera vez la evaluación genómica de Angus, y es a partir de unas 1.600 muestras efectivas que se utilizaron en la evaluación, que se publican. Ya para este segundo año la evaluación se publicó la semana pasada de Angus. Ya el número de genotipados fue muy superior, y es un poco la descripción de la cantidad de padres que se incorporan. Son 634 padres, y de esos padres con más de 10 hijos tenemos una cantidad también importante. Esto es un proceso en construcción, y esto va a ser, como para el resto de las características, esto también, la incorporación de nuevos genotipados va a ser acumulada en el proceso. Entonces hoy la evaluación genética, ¿cómo funciona? Tenemos información de genealogía que proviene principalmente de la asociación rural. Tenemos información de genotipados de animales, que es aquí donde están las 3.362 muestras, que lo tenemos en una base de datos que se incorpora a la evaluación. Una matriz de parentesco en la que se combina la genealogía y la información genómica, los registros que ustedes ingresan en el sistema de registros de pesadas y servicios, etcétera, de las mediciones de ultrasonido. Esto se realiza el proceso y se publican el TEP y la precisión, y en el sitio Genética Bovina es una información disponible para el público en general, y a su vez las cabañas individualmente reciben reportes que también utilizan. Entonces, en el caso de los TEP genómicos, es decir, esos animales que incorporan el genotipado, nos sirve para aumentar la precisión en los animales jóvenes, es decir, podemos tener, para características que se miden más avanzados en la vida del animal, podemos tener un ternero con destete que tenga buena precisión para características de 18 meses, área de ojo de bife, etcétera, que se miden más adelante, y mucho más para características como el peso adulto de las vacas, que recién cuando sus hijas comiencen a destetar terneros va a poder ser evaluado. Nos permite diferenciar los embriones, que pueden ser hijos de una misma combinación de padre y madre, pero que nos permite verificar las diferencias que tengan esos hermanos enteros. También la evaluación genómica, y tal vez con las características que hoy estamos evaluando, no sea
el mayor potencial, pero sí nos va a beneficiar y mucho cuando tengamos características de mayor dificultad de medición, como pueden ser las características reproductivas que le estábamos comentando y algunas otras de mediciones más caras o en las que no se pueden realizar en todos los animales. Una de las consideraciones es que la selección de los animales tiene que ser por la estimación del mérito genético de los animales y no por si el individuo es genotipado o no. Y los beneficios que tiene el genotipado de los animales se verifica en la precisión con la que se estima ese mérito genético. Entonces, la selección genómica es solo una fuente de información adicional que se incorpora y que nos permite obtener una mejor lectura o un valor más aproximado del mérito genético de los individuos y que nos va a poder permitir tomar mejores decisiones al momento de la selección. Nos permite también en animales jóvenes tener una mayor precisión. Y si fueran ustedes cabañeros y tuvieran que tomar la decisión de qué individuos genotipar, deberían ser aquellos que son relevantes para la cabaña, los padres que utilizan principalmente los padres propios, las madres que tienen muchos hijos con información. En el caso para tomar decisiones de selección, los toritos y especialmente los embriones. Y más allá de la información o del interés en genotipar alguno, todos los individuos que sean genotipados y se incorporen a la evaluación van a sumar información y mejorar la población de referencia de la raza. Y entonces, un concepto que me parece importante que tengan claro es que un animal genotipado no es mejor, sino que tiene una estimación de su mérito genético más precisa. Un poco para ir cerrando, lo que podemos decir para la raza Angus, y es que la evaluación genética tradicional de Angus va a pasar a ser una evaluación que utiliza información fenotípica, información genealógica y información genómica para predecir el valor de cría de los individuos en las características que sean económicamente relevantes para seleccionar los candidatos. Y para cerrar voy a robarle unas imágenes a Juan Pablo. La evaluación genética de la raza Aberdeen Angus cumple 30 años en un proceso que comenzó una serie de técnicos muy importantes en Uruguay, una serie de cabañeros que los acompañaron. Hoy tenemos un desarrollo de la evaluación genética mayor y bueno, tratando de seguir el camino de esa gente, espero que el futuro nos encuentre trabajando por una evaluación con mayor número de características y bueno, que sea tanto para el beneficio para el uso, aquellos productores de uso directo, que son los cabañeros, pero principalmente para los productores comerciales y que tengan una herramienta más valiosa para tomar decisiones de qué animales incorporan en sus rodeos, aprovechando esta construcción colectiva que son las evaluaciones genéticas. Así que eso es un poco lo que tenía para contarles y bueno, muchas gracias. Queda el correo y a las órdenes por cualquier consulta.